Bienvenidos a Mente Fragmentada, un espacio donde cada episodio abre una puerta distinta. Hoy no seguimos la lógica, seguimos la intuición. Porque la historia no solo se escribe, también se omite, se moldea y se impone. Hoy entramos a un museo, pero no para admirar en silencio, sino para cuestionar lo que se exhibe, lo que se calla y lo que se decide mostrar como la verdad. Soy Pauneco, su anfitriona, y me acompaña Alexander Pérez, con quien conversaremos sobre el papel de los museos en la construcción de la memoria, el poder y la narrativa histórica. Muchas gracias, Paula. Es un gusto estar aquí para analizar cómo los museos cuentan y a veces esconden la historia. Hoy vamos a mirar los museos no como templos de la verdad, sino como espacios de disputa simbólica. Acompáñanos en este recorrido por los pasillos llenos de objetos y silencios. ¿Sabían que este lugar fue una cárcel? Puede que hoy las rejas ya no existan, pero ¿realmente dejó de ser una cárcel? ¿O solo encierra un pensamiento, una idea, una identidad y una historia? Hoy, en este espacio llamado el Museo Nacional, los pueblos indígenas siguen atrapados en el pasado, convirtiéndose en objetos, reliquias. Una historia contada a través de voces de otras personas. ¿Cómo se construye la memoria en estos espacios? De lo que se muestra, de lo que se silencia. De cómo la historia oficial sigue repitiendo las mismas exclusiones. Porque al final, ¿quién escribe la historia? Y lo más importante aún, ¿quién se queda fuera de ella? Exacto, un espacio para celebrar la diversidad, pero que al mismo tiempo encierra las voces indígenas en vitrinas, como reliquias del pasado. Mientras se eleva en retratos a las élites y a los vencedores, se exponen sus objetos pero no luchas. Se menciona su historia, pero no su presente. ¿Realmente hay una representación equitativa en los muros o solo hay una visión cómoda del relato oficial? Uno de los primeros espacios que me llamó la atención fue en el pabellón de Memoria y Nación, que reúne tres objetos que tienen un gran significado: el bastón palabrero guayú, la pluma con la que se firmó la Constitución de 1991 y el lingote de armas fundida del M-19. Tres formas de resolver conflictos: la palabra, la ley y la guerra. Pero pensemos en cómo esta forma de resistencia y negociación están presentadas aquí. El bastón guayú es un símbolo de la palabra como justicia. Está junto a la pluma que representa el derecho escrito desde el poder. Y el metal de las armas convertidas en símbolo de paz. Tres caminos que en vitrina parecen equivalentes, pero en realidad no han sido reconocidos de la misma manera. Pero es aquí donde viene algo bastante interesante. Están juntos, pero no dialogan. No hay una conexión real entre ellos, en la narrativa del museo. Es como si cada uno existiera en una historia aislada. Y eso nos lleva a un tema bastante clave: la violencia simbólica. Claro, porque la violencia no es solo física, también se da cuando la cultura impone su forma de ver el mundo sobre otra, cuando el pensamiento occidental nos dice que solo lo escrito es lo válido, que la historia indígena es solamente un pasado arqueológico y que el conocimiento ancestral no es científico. Pero en el siglo XVIII llega José Celestino Mutis, la clasifica, le pone nombres en latín y de repente deja de ser un mundo sagrado para convertirse en simple botánica. La cosmovisión indígena queda reducida a notas de un herbario. Exactamente, es lo que Katherine Wolf llama la colonialidad del saber. Imponer un solo tipo de conocimiento y hacer que los demás parezcan inferiores. Pero no solamente es del saber, también del ser, que deshumaniza y reduce a los pueblos indígenas como piezas del museo. Y la del poder, que define quién tiene el derecho a nombrar y explicar el mundo. Y eso lo vemos aquí. Los objetos indígenas están encerrados en vitrinas, con descripciones escritas por académicos, sin las voces de quienes le dan significado. Son exhibidos como testimonios del pasado, como si sus culturas hubieran quedado congeladas en el tiempo. Mientras tanto, en las salas dedicadas a la historia oficial, los rostros en los retratos, los nombres en las placas y los discursos en paredes siguen perteneciendo a quienes siempre han tenido el poder de escribir esta historia. Pensemos en cómo los pueblos indígenas están representados aquí. En el primer piso, relegados en las salas de arqueología y etnografía como si fueran parte de un pasado distante, estudiados como objetos sino como sujetos vivos con agencia y voz propia. Pero en el segundo piso, donde se encuentra la historia de Colombia,
casi ni aparecen. No solo los pueblos indígenas son marginados, también los campesinos, las mujeres, las comunidades afrodescendientes quedan en un segundo plano. Eso refuerza a una idea muy dañina, que los indígenas no han sido parte activa de la historia moderna, que son solo bienes del pasado prehispánico y no actores de un presente. Eso es lo que llamamos arqueologización, reducir culturas vivas a meros objetos de exhibición, tratarlas como el resto del pasado congelado en vitrinas. No se les reconoce como actores actuales de la historia, sino como piezas de museo que se les estudia, se les clasifica, pero no se les Y escucha. es que esto no es casualidad, esto es parte de la construcción de la otredad. Se nos enseña a ver a los indígenas como el otro, como algo ajeno a la identidad nacional y no como parte viva de nuestra presente sociedad. El problema no es solo el pasado, sigue ocurriendo en el presente. Pensemos en la educación. ¿Quién decide qué conocimiento es válido y qué no? Por ejemplo, en muchos colegios y universidades, el pensamiento indígena sigue siendo tratado como folclore y no como filosofía. Pero sus saberes van mucho más allá. Muchas culturas indígenas poseen un profundo conocimiento sobre los astros, los ciclos lunares y su impacto en la vida cotidiana. Por ejemplo, los muiscas y su calendario basado en la observación astronómica. También el uso de plantas medicinales, hasta rituales de sanación. Por ejemplo, el uso de la ayahuasca en las comunidades indígenas. El yagé es considerado una herramienta de purificación física y espiritual. Se usa en rituales dirigidos por chamanes o taitas, quienes guían la experiencia para limpiar el cuerpo, sanar enfermedades y equilibrar la energía. Así como el yagé es arrebatado de su contexto y convertido en una práctica exótica para el consumo ajeno, en el museo los saberes indígenas son extraídos en sus comunidades, exhibidos como reliquias del pasado. Ambos casos reflejan la misma lógica, una mirada fragmentada, que separa el conocimiento de quienes lo viven y lo transforman. Entonces, ¿qué pasa cuando lo indígena es visto solo como un objeto de estudio y no como una forma de existir en el presente? Lo mismo ocurre en la educación. En varias regiones del país como el Cauca, pueblos como los Nasa han exigido un derecho a la educación propia. Una que enseña a través de su lengua, su cosmovisión, su historia y su relación con la tierra. Pero el sistema educativo nacional sigue imponiendo una visión homogénea, que hace que sus saberes no tengan valor, como si enseñar a través de nuestras raíces fuese una amenaza. Y en la escuela no es lo único, la apropiación cultural también lo dice todo, diseños guayú en pasarelas de lujo, danzas indígenas convertidas en un espectáculo turístico, símbolos sagrados vaciados en un sentido para decorar productos. Se les arranca el alma y se convierte en estética. Esto ya no es solo un problema de saber, sino el ser. Culturas enteras convertidas en folclore, en artesanía sin voz, en piezas de museo. Y peor aún, esto se entrelaza con el silenciamiento y el despojo. Pensamos en cuántos objetos sagrados de comunidades indígenas están aquí adentro. Se exponen, se estudian, pero no se devuelven. Estos se exhiben como cultura, pero sin su gente. Se representan como historia, pero sin su voz. Y al final, el museo refuerza la idea de que la historia está contada y cerrada, que el indígena pertenece al pasado, que la naturaleza es un objeto de estudio, que la escritura civilizó la palabra. Pero, ¿y si el museo contara la historia de otra forma? Y si en lugar de una cárcel de pensamiento se convirtiera en un espacio de diálogo real, un lugar donde la memoria no se encierre, sino se escuche, donde las comunidades indígenas puedan contar su propia historia y no ser solo parte de una vitrina. Tal vez, la respuesta está en mirar más allá de lo expuesto, en escuchar las voces que no están en los muros, sino en la gente que sigue resistiendo allá afuera. Porque la historia no se archiva, se vive y depende de nosotros decidir cómo contarla. Gracias por escucharnos. Nos encontramos en el próximo episodio. Hasta la próxima. Si este fragmento resonó contigo, suscríbete y deja que el algoritmo también te despierte. Esto fue Mente Fragmentada. Tu cuerpo escucha, pero tu alma es la que recuerda. Suscríbete y fragmenta con nosotros cada semana.